Y vamos a lo que le habíamos prometido, les habíamos dicho que íbamos a hablar en este programa y no estamos en comunicación directamente con el camarista Luis Raffaelli. Luis, ¿nos escucha bien? Primero. Sí, muy bien. Bueno, sí. Bien, principalmente le voy a pasar la pelota a Mariano Martín porque es quien venía siguiendo el tema y quien viene insistiendo y mostrando cómo hubo aprietes durante el macrismo a jueces federales. Y Mariano, bueno, ¿te parece saludar y empezar con la pregunta? Sí, ¿qué tal, doctor Raffaelli? Nos parecía importante el testimonio de primera mano de un juez, un camarista, un juez de alzada, que nos pudiese contar, porque obviamente todos nos sorprendimos un poco cuando días atrás la camarista de casación, Ana María Figueroa, habló muy taxativamente sobre presiones por parte del Poder Ejecutivo anterior y entendíamos, por lo menos eso era el relato que era coincidente en varios sectores, que esto había alcanzado otros fueros, que no solamente el fuero, la alzada de la casación, sino que también en el fuero laboral. Y por supuesto fuimos a buscar el testimonio del doctor Raffaelli, un hombre destacado dentro del mundo de la justicia laboral, y nos dio algunas pistas y algunas informaciones muy concretas al respecto que nos gustaría compartir hoy y ampliar en todo caso. Raffaelli, ¿cómo era el trato del Poder Ejecutivo anterior, de los funcionarios con los jueces del trabajo? ¿Qué tal, Mariano? Mire, yo, y saludo a su audiencia también, yo antes quisiera muy brevemente aclarar dos cuestiones. Una es que yo no he efectuado ninguna denuncia en estos momentos, he respondido a su requisitoria periodística, y no es que yo quiera sorprender y aprovechar un clima de época y hacer la denuncia en estos momentos, sino que la denuncia contra los problemas que tuvimos en la justicia laboral con la administración del gobierno anterior, nosotros los denunciamos oportunamente en los canales correspondientes. Nosotros fuimos a una audiencia donde nos representó la camarista de Rosario, la doctora Seff, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahí presentamos una carpeta con todos los antecedentes de los problemas y los casos que habíamos tenido. Esa es primera aclaración fundamental para que la gente y la audiencia entienda claramente que esto no estoy haciendo un aprovechamiento ni una denuncia ahora. Simplemente lo que estoy haciendo, lo que yo hago es un testimonio. Yo soy un testigo de ese tiempo. No soy un denunciante ahora, soy un testigo. Y segundo punto, una palabra que no me agrada mucho, esto de que los jueces serán apretados. Yo no fui apretado, yo fui denunciado, que es muy distinto, por no dejarme apretar. Yo fui denunciado por no dejarme apretar y no dejarme presionar y sacar resoluciones que fueron incómodas para el gobierno, como fue la recuperación de los trabajadores de AFCA, los trabajadores de PepsiCo, el caso del convenio del Ministerio de Trabajo con la empresa Arcos Dorados de McDonald's, y otros casos, como fue el caso de los doctores Rodríguez Brunengo y Arias Giver con Telam, o el caso del doctor Arias Giver y Marino con el caso de bancarios, o el caso de la doctora González Burbridge con la recuperación de un trabajador de Vialidad Nacional, o el lamentable caso de nuestra querida colega Dora Eva Temis. Entonces, doctor, digamos, esas presiones existían y usted no cedió ante ellas, pero claramente no, por supuesto. Yo lo que le estoy diciendo, y no me gusta esa palabra, porque yo no me dejo presionar, porque soy una persona que hace muchos años estoy en esto, pertenezco a una asociación que se llama ENJUT, que tiene principios muy claros de defensa de la democracia, del sistema republicano, la independencia judicial y los derechos humanos. Y nosotros tenemos una conducta que juzgamos de acuerdo a los hechos, a las pruebas, y aplicamos el derecho correspondiente. Y no admitimos de ninguna manera que el gobierno del signo que fuere venga a presionarnos para sacar una resolución. Lo que pasa... Sí. ¿Nos podrá graficar con algún episodio que usted tenga presente a través del cual se cristalizaban estos intentos de presión que, si bien no eran fructíferos, después derivaban en otros mecanismos para rodear aparentemente a los magistrados? ¿Pero usted tiene identificado algún episodio concreto
en la gestión, en el arranque de la gestión del macrismo, por ejemplo? Hubo muchos episodios. En los casos más notorios, el de Telam fue un caso en el cual hubo una presión muy intensa sobre los magistrados. Lo que pasa es que esto lo que buscaba era disciplinar. Aquel que no aceptaba la presión se disciplinaba o se manejaba como podía, porque yo creo en la buena fe y en el trabajo correcto de mis colegas. Pero le voy a decir algo, Mariano. A poco de empezar la anterior gestión del ministro de Trabajo de ese momento, en 2016, Jorge Triaca. Exactamente, nos visitó con una delegación de máximo nivel de su gabinete en la Cámara, con la Cámara en pleno, y tuvieron la osadía de proponernos, que venían a proponernos consensuar nuestra doctrina, nuestros fallos. Por supuesto que esto en derecho se llama demanda improponible. Nosotros ni siquiera contestamos. Eso es una presión, es un intento de presión, ustedes no se dieron, Bueno, digamos. Esto era como decir, nosotros tenemos en carpeta una reforma laboral y queremos una justicia dócil que aplique esa, o por lo menos que no cuestione esa reforma laboral. Darío, perdón, doctor, subrayemos este punto, porque usted está diciendo una delegación de máximo nivel del Poder Ejecutivo anterior con el ministro en aquel momento de Trabajo a la cabeza, Jorge Triaca, fue a visitar a los camaristas laborales, a ver si puede ahondar en ese concepto, consensuar... Bueno, fue una visita protocolar, como corresponde, no fueron a pero en una visita protocolar se saludan los funcionarios, se desean buena fortuna, comen un sándwich y se despiden. Exactamente. Por supuesto que eso terminamos hablando de cualquier otra cosa y terminó rápidamente la reunión, y al poco tiempo la Cámara en pleno, no a poco tiempo, habrá sido unos meses después, la Cámara, no tanto, pero sí, vamos a suponer unos 60 días después, la Cámara se pronunció enérgicamente contra la denuncia de que fue objeto los doctores Arias Giver y Marino, y reclamó que cesen ese tipo de persecuciones, ese tipo de denuncias infundadas por el contenido de las sentencias. Reclamó al Poder Ejecutivo en un comunicado que salió publicado en algunos medios. Lo que pasa es que hay una cosa que es real, Mariano. En aquel momento nosotros no teníamos la difusión que esta situación hoy ha provocado felizmente, hace a la calidad de nuestro sistema democrático. ¿Y tenían miedo? Si independiente, no hay sistema democrático, eso estamos claros, ¿no? ¿Tenían miedo en ese momento porque no se sabía tampoco qué iba a pasar? ¿Había algunos que tenían más...? No. Personalmente, en el caso del expediente que nosotros intervinimos con la actual presidenta de la Cámara, la doctora Diana Cañal, nosotros sacamos absolutamente convencidos una resolución y la denuncia vino al año, o sea, estuvimos todo con algunas señales de que nos iban a denunciar. En un momento que evidentemente lo han elegido, se presentó esa denuncia al Consejo de la Magistratura, esa denuncia estuvo detenida más de un año, y al año, ni siquiera sin tener un despacho de comisión, prácticamente fue desestimada in limine por el Pleno del Consejo de la Magistratura Nacional. Pero imagínense que no es lindo, yo soy una persona que tengo muchos años de justicia y muchos años de abogacía, las dos cosas, y nunca tuve un problema de ninguna índole en mi foco de servicios. Entonces, no es agradable que porque uno saca una sentencia creyendo lealmente, al leal saber y entender que corresponde aplicar una ley, ser denunciado con un pedido que no era una simple denuncia, era un pedido de jury y destitución. Bueno, sobre eso, Raffagueli, déjeme hacerle una consulta muy cortita que le quiero transmitir lo mismo que le pregunté a Ana María Figueroa en su momento. Ella dijo que hubo un intento de presión de arranque y como no prosperó,
eso se tradujo en la presencia de operadores, entre comillas, y después tapas de diarios por un lado y juicios políticos que se intentaban sustanciar en el Consejo de la Magistratura. ¿Usted percibe algo así en su caso? No, no, sí, en mi caso y en otros casos de los colegas, hubo comportamientos inadmisibles. Ya le digo, la doctora Temis, que sacó una resolución de que se cumpla una ley, porque no se cumplía la ley de paritaria nacional docente, fue acusada públicamente por el ministro de Trabajo de ese momento como una persona que tenía un comportamiento político, que tenía una afiliación política, y la verdad es que no hizo otra cosa que cumplir una ley. Y encima fue recusada en el juicio, fue sacada del juicio. Rafaeli, lo tenemos que dejar porque tenemos que ir al corte y tenemos que seguir charlando con el Chino Navarro, pero le queremos agradecer mucho el testimonio y la aclaración de lo que pasaba en esa mesa judicial. Yo, si usted me permite un segundo, sí. me hubiera gustado también hablar de los problemas de la justicia de trabajo hoy frente a la pandemia y de la entrega de nuestros colegas, pero a su vez de los problemas que tiene la justicia y que evidentemente será el propio Poder Judicial el que tenga que resolverlos. Yo creo y me hago cargo que los problemas del Poder Judicial o los problemas de la justicia no son problemas ni del presidente ni de los legisladores, son problemas de nosotros, de los jueces, del Poder Judicial. Perfecto. Y de sus máximos niveles de conducción. Bien. Entonces, los problemas que nosotros tenemos del Poder Judicial, como no podemos dar a veces las respuestas que la sociedad nos reclama, los tenemos que resolver nosotros. Y en esta pandemia se ha visto el déficit de infraestructura que tiene el Poder Judicial. Y esto es una situación que a nosotros nos angustia y nos preocupa mucho. Perfecto, le agradezco.